Buenos días, hoy les vamos a hablar del criterio de la culpabilidad correlativa de Mendelssohn. Los integrantes del grupo están conformados por Dayana Rojas, Jamie Velázquez y quien les habla, Laura Cruz. Tipología victimal. Una tipología constituye un esquema clasificatorio que ayuda a entender qué tienen en común un grupo y cómo se distinguen de otros. Cabe resaltar que las víctimas no deben ser consideradas como categorías inertes y aplicadas de forma mecánica, ya que cada hecho debe ser analizado en forma individual de acuerdo con las particularidades de cada caso. Benjamin Mendelssohn fue un criminólogo rumano que nació el 23 de abril de 1900 y falleció el 25 de enero de 1998. Se nacionalizó en Israel y es considerado padre del estudio de la victimología en el derecho penal junto a Hans von Hentig. Se destacó por sus aportes internacionales a partir de conceptos y postulados sobre victimología. Desarrolló una nomenclatura basada en categorizar los tipos de víctimas, lo que lo llevó a consolidar una dimensión global sobre el tema. Su primera versión sobre victimología se centró en explicar que siempre la víctima tenía algo de culpa o contribuía a la ocurrencia de un delito. Sin embargo, abandonó pronto esta primera posición. Benjamin centró sus investigaciones en la correlación de la culpabilidad que había entre la víctima y el victimario. Según lo que menciona en sus apartados, la culpa de un incidente violento siempre la tenía más uno que el otro. En 1969 presentó una extensión de la victimología que atendía a las víctimas de muchos tipos de sucesos como accidentes de trabajo y víctimas de genocidio. Esta versión ampliada de la victimología se extendió aún más por Mendelssohn y en 1975 se convirtió en una victimología general, haciendo énfasis en el hecho de que la victimología era más que la victimología penal, que incluyó el estudio de todo tipo de víctimas, incluso de aquellas en que los sucesos ocurrieron producto de un desastre natural. Características de la teoría. Sostiene que existe una valoración gradual de la implicación de la víctima en el hecho criminal, o una relación gradual, donde hay culpabilidad tanto del agresor como del ofendido. Por lo tanto, si uno de estos dos sujetos tiene mayor culpabilidad, entonces el otro será menos culpable. También nos dice que no identifica a la víctima como una persona, sino como un carácter. Esto quiere decir que la víctima se determina por la personalidad del individuo o por la colectividad en que ésta ha sido afectada por las consecuencias del entorno, donde intervienen factores de origen físicos, psíquicos, económicos, políticos y sociales. Por otro lado, considera a la víctima potencial, ya que lo que importa es su sufrimiento independientemente de los factores externos que lo producen. Tipos de víctimas. Mendelssohn realizó una primera clasificación de víctimas dividida en 5 categorías, en la cual responde a la valoración gradual que tiene la víctima en el hecho criminal. Víctima completamente inocente o ideal. Es aquella persona que ni provoca la agresión ni se le considera responsable de la misma. Un ejemplo sería el caso de una mujer a la cual un delincuente le arrebata el bolso que lleva. Al delincuente no le interesa saber quién es ella, qué hace o para dónde se dirige. A él solo le interesa el bolso y el contenido de él, por lo cual la culpabilidad de la víctima sobre el hecho es nulo y toda la culpa recae en el delincuente. Víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. Se trata de una persona que puede ignorar los alcances de sus acciones presentándose a ser victimizada. Un ejemplo de esto sería en el caso de una pareja de enamorados, que mantiene relaciones sexuales al aire libre o en un sitio no muy oculto de las miradas. Son atacados por una pandilla y sucede la violación de la muchacha y la muerte del joven. En este tipo de víctimas se da el impulso voluntario al delito, tener relaciones sexuales en público en este caso, provocando así un acto poco reflexible que causa su propia victimización. En este caso sería la violación de la muchacha y la muerte del joven. Víctima tan culpable como el infractor y víctima voluntaria. En esta categoría, las víctimas previo al acto conocen las fatales consecuencias de sus acciones y aún así toman la decisión de llevarlas a cabo. Esta categoría se divide en dos. La primera, las personas que cometen suicidio por medio de actos dejados a la suerte. Un ejemplo de ello es el juego de la ruleta rusa, el cual consiste en que un jugador coloque uno o más proyectiles dentro de un tambor de revólver, gire el cilindro, coloque el cañón en su sien y presione el gatillo. El segundo es el suicidio por adhesión, en el cual la víctima tiene una enfermedad terminal y pide que le quiten la vida porque no soporta el dolor tanto físico como emocional que conlleva padecerla. Un ejemplo de ello es la eutanasia. Víctima más culpable que el infractor. Esta categoría hace referencia a las acciones de la víctima que hacen posible que el delito sea cometido. Esta categoría está dividida en dos subcategorías.
La primera es la víctima provocadora. Es aquella que con sus actos atrae e incita al victimario a cometer el delito. Esta incitación favorece el cometido final del acto criminal. La segunda es la víctima por imprudencia. La víctima omite y olvida precauciones elementales o métodos preventivos y por esta razón el infractor comete el delito. Un ejemplo de ello es la persona que deja la puerta de su casa abierta. El infractor aprovecha la oportunidad, entra a la casa y la roba. Víctima más culpable o únicamente culpable. Es la víctima que, por imprudencia, determina la comisión del hecho punible por su falta de cuidado. En esta categoría se diferencian los siguientes supuestos. Primero, víctima agresora. Es aquella que en medio de la infracción termina violentando a su agresor. Un ejemplo de esto es cuando se actúa en defensa propia, en el caso de que un delincuente amenaza y la víctima actúa primero. Segundo, víctima simuladora. Es cuando la misma se basa en mentiras para inculpar a un tercero. Un ejemplo es cuando se da falso testimonio en una audiencia que determinará una sentencia. Tercero, víctima imaginaria. La encontramos en casos donde se utilizan las mentiras para culpar a otras personas. A diferencia de la víctima simuladora, en esta intervienen niños, adultos mayores y personas con algún trastorno psicológico, como por ejemplo la paranoia. Aplicación penológica, categorías finales. Mendelssohn realizó una rectificación y clasificación general de los tipos de víctimas centrada en los efectos penológicos y las dividió en 3 categorías. Aplicación de la pena al infractor. En esta encontramos la víctima inocente, la cual pertenece al primer grupo y representa al sujeto pasivo, el cual no participa ni provoca el delito, generando que se le establezca la pena integral al delincuente. Víctima por ignorancia, voluntaria, provocadora e imprudencial. Su característica es que la víctima contribuye a que se lleve a cabo el acto delictivo, ya sea de manera voluntaria o incidental. La implicación del ofensor es compartida con la víctima. La aplicación o sanción es modificada en base al grado de participación que tuvo la víctima en el incidente. Un ejemplo de esta categoría son las personas que cruzan la calle cuando el semáforo de los autos está en verde. Tienen cierto grado de culpabilidad ya que cometieron un acto de imprudencia. Dentro de la aplicación penológica de la tipología de Mendelssohn encontramos que la víctima agresora simuladora imaginaria pertenece al grupo 3, donde se resalta que la culpabilidad recae únicamente en la víctima y la participación del agresor es nula. De esta forma, la aplicación de la sanción es absolviendo al acusado y dejándolo libre. Conclusiones. Mendelssohn basó su teoría en las correlaciones de culpabilidad y el comportamiento de las víctimas para determinar qué sanción se debía imponer al agresor y qué indemnización recibiría la víctima. Aunque se le critica el hecho que únicamente hace referencia a categorías legales, siendo su punto de partida la culpabilidad, dejando de un lado el fenómeno psicológico y centrándose solo en lo jurídico. Ya para finalizar, se determina que la culpabilidad no es previamente definida y en ocasiones se usa indistintamente el término imputabilidad, ya que de este depende el grado de responsabilidad del agresor, pues solo nos indica qué tan culpable es la víctima de su participación del delito, lo que le quita responsabilidad al culpable.